Nos vamos a ubicar entonces esta noche ya en tema. Ya habíamos comenzado esta capacitación escritural bíblica el jueves pasado. Y entonces esta noche vamos a concluirla. Sí, sobró papel del jueves pasado. Si Zoraida me ayuda, que aquí los que no tienen del jueves pasado, pues pueden recibirlo ahora de la mano de Sori, y a la misma vez vamos a estar recibiendo el de hoy. Examíname. Nos vamos a ubicar entonces en esta noche en el capítulo 2, aunque el jueves pasado lo leímos todo el libro, ¿verdad? Y fuimos por algunos versos del libro, pero hoy seleccioné 2 momentos del libro para de esa forma dar conclusión ya. Y entonces en el capítulo 2, del 6 al 20 es donde nos vamos a ubicar de alguna forma. Así es que abra su Biblia en el capítulo 2 y nos vamos a ubicar del 6 al 20, que ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. ¿Lo tienen, hermanos y hermanas? ¿Sí? Habacuc 2, del 6 al 20. Y le voy a pedir a Carmen que pase por aquí y le dé lectura otra vez. Y obviamente al ustedes recibir el papel de esta noche, ya nos estamos ubicando en la copla de los 5 ayes que tiene Habacuc, ahí en ese capítulo 2, ¿verdad? Así es que vamos a leerlo otra vez para aquello de refrescar lo que habíamos ya leído el jueves pasado, y entonces darle un poquito de más perspectiva a esos versos que se leen esta noche. Ayes contra los injustos. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prendas tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa. Asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar.
Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará, a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitaban. ¿De qué te sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Amén. Este capítulo 2, estos fragmentos que hemos leído, están ahí ubicados como los 5 ayes. Y no es el ay, me pillé el dedo. No es ese ay, aunque ahí hay un poquito de dolor porque depende con qué te pillaste, ¿no? Pero perdóname. Pero hay otros versículos bíblicos que los vamos a mirar rapidito, que no están ahí en el papel, que tienen que ver con esos ayes. Si fuéramos a definir ese asunto de la expresión ay, se lo puse por ahí, es una expresión que indica ¿qué? Pena, dolor o temor. Puede ser un quejido o un suspiro. Así es que ahí de alguna manera, ¿verdad? Se ubica esa expresión de ay. Y obviamente en la tradición bíblica, cuando se habla de ayes, es porque de alguna manera se acerca un tiempo de quebranto, un tiempo de dificultad, un tiempo de dolor, un tiempo de sacrificio, un tiempo, usted puede seguir añadiéndole, ¿verdad? Los contenidos a los tiempos duros, recios, difíciles, complicados, inentendibles, inimaginables. Pues ante eso hay un ay que de alguna forma recoge esa realidad. Yo quiero que alguien me busque Eclesiastés 4:10. ¿Quién me lo busca? Para entonces ya despedirme de esa preocupación. Eclesiastés 4:10, Maritza, la pastora Rosas. ¿Quién busca Miqueas 2:1? Miqueas 2:1, Ángeles. Lucas 10:13. Lucas 10:13, Carmen Ana. Mateo 23:13, Joaquín. Marcos 14:21. Marcos 14:21, Carmen Longo. Norma, Primera de Corintios 9:16. Y la última, Apocalipsis 18:10, Elizabeth. ¿Ok? Así es que tenemos el micrófono por ahí disponible. Lo que quiero es contraponer distintos ayes, ¿verdad? Para mirarlo en el término más completo. Claro, hay muchos más, pero no vamos a invertir más tiempo en eso. El primero que le di a Eclesiastés 4:10. ¿Quién lo tiene? Acá. Muy bien. Lo tengo en la versión Dios habla hoy, o lo leo de ahí. No, tiene que decir ahí, bueno, ahí sí, lo hay dice. ahí del solo. Sí. Está bien, pues léelo de ahí porque así todo el mundo entonces está en la misma página. Ok, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Así es que ahí hay un tipo de ay. Y valga la redundancia, aunque uno es con H y otro es sin H, ¿verdad? Ahí tenemos un tipo de ay. Un ay, ¿verdad? Hasta cierto punto de compasión,
un nivel de compasión, porque lo que está afirmando es que mejor son dos que uno. Siempre es mejor dos que uno en un sentido, a veces es mejor uno que dos. A veces es mejor uno que dos, ¿no? De verdad. En momentos determinados, en circunstancias determinadas, mejor es uno que dos. Pero en otras circunstancias, como las que dice ahí, ¿verdad? Pues mejor son dos que uno. Y hay del solo, porque hay momentos en que usted realmente necesita ayuda. Y necesita una mano extendida, y necesita de otro ser humano que esté a su lado en un momento de dificultad o en algún momento X, Y, Z, ¿verdad? Ahí tenemos esa. La otra está entonces en Miqueas 2:1, ángeles. Cuando viene la mañana lo pone en obra, porque tiene en su mano el poder. Muy bien, ¿de qué está hablando ahí Miqueas? ¿Ay de quién? Ay de los que en sus camas piensan iniquidad. O sea que hay gente que mientras usted duerme, maquinan. Y usted está plácidamente. Aquí tú no roncas, ¿verdad? No. Y mientras unos están durmiendo plácidamente, hay otros que están ¿qué? Maquinando maldad, iniquidad, maldad, ¿verdad? Y cuando llega la mañana, ¿qué hacen? ¿Acaso no vemos los noticieros, no leemos los periódicos? A veces nos sobrecoge el corazón cuando nos levantamos y vemos el periódico o escuchamos una noticia: masacre anoche en Aguas Buenas a las 2 de la mañana, traca. Maquinaron y ejecutaron. Pero eso usted lo ve, ¿verdad? No solamente en Puerto Rico. Eso es un asunto que va más allá de nuestras playas. Porque tienen en su mano el poder, pero el poder con letra minúscula. Hay un poder que mata, ¿sí o no? Hay un poder que aniquila. Hay un poder que destruye. Y hay gente que no sabe manejar el poder. Y hay gente que el poder que tiene es el de Satán. Y por eso Nahum o Miqueas, en este caso Miqueas, que también se presentaba como contraparte de Habacuc. El otro es Lucas 10:13, ¿sí? Lucas 10:13, ¿qué dice? Ya entonces nos vamos al Nuevo Testamento con la figura o la persona de Jesús. ¿Quién tiene Lucas 10:13? Allá Carmen Ana, sorry. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Ajá. ¿Qué pasó con Corazín y con Betsaida? Que no recibieron la buena noticia del reino, ¿verdad? Hay otro texto que lo abunda más, no sé si está en Mateo, ¿verdad? ¿Cuántas veces, de alguna manera, en otro momento Jesús, ¿verdad? Te traje la buena noticia y no la recibiste. Así es que ahí también hay un ay. ¿Por qué? ¿Por qué habrá un ay para Corazín y para Betsaida? ¿Por qué? Porque el que rechaza la buena nueva, de alguna manera, no goza de la salvación que en Jesús, ¿verdad? Tenemos. Y cuando usted no goza de salvación o no tiene salvación, pues hay mucho dolor y sufrimiento en la vida de la gente. Así es que Mateo 23:13, ¿quién lo tiene? Acá Joaquín lo tiene. Y ahí entonces está Jesús. También Mateo 23, él está tronando contra fariseos y escribas. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, ni comen, eso la versión boricua sería al final como, ni comen, ni dejan comer, ¿verdad?
Ni lo pueden hacer ellos, pero no permiten tampoco que otros se acerquen a la compasión de Jesús. Pero ahí en ese 23:13, si usted sigue leyendo, ¿qué va a pasar? El 14, síguela ahí, ¿verdad? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, o sea, los ayes en contra de fariseos, escribas, etcétera, son bastantes. Así es que en mucho se habían equivocado y habían fallado, y Jesús no los deja pasar por alto. Marcos 14:21, acá, una pregunta, sí, perdón. Los escribas, los fariseos, en ese contexto, era una casta que de alguna forma interpretaban la ley. Eran los custodios de la ley, ¿verdad? Y entonces, en muchas ocasiones vemos a Jesús en contraposición a los escribas. No necesariamente. Eran parte de esa casta así de interpretación, ¿verdad? Y de las escuelas que de alguna manera discipulaban, ¿verdad? A ciertos grupos y segmentos en la sociedad en los tiempos de Jesús. Maestro, puede ser maestro, doctor, los que enseñaban la ley, pero a la misma vez enseñándola la interpretan y la reinterpretan y la vuelven a la interpretan, ¿verdad? Así es que por eso Jesús, de alguna manera, hace una interpretación nueva de la ley. Y por eso dijo, Moisés dijo y les enseñó esto, mas yo os digo. En la ley está escrito esto, mas yo os digo. O yo os enseño nuevamente, ¿verdad? Así es que nos vamos rapidito con el otro, Marcos 14:21. ¿Qué nos dice? A la verdad, el Hijo del Hombre va tal como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿A quién se referirá ahí? ¿Verdad? A Judas. ¿Y qué pasó con Judas? Pues cuál fue ¿verdad? Su final. Conocemos el final de Judas. Así es que sí se cumple ese ay en Judas. Y 1 Corintios 9:16, ¿quién lo tiene? Norma. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Fíjate que el mismo apóstol se habla a él mismo, y el ay lo habla para él mismo, porque está consciente de ¿qué? De que él tiene una ¿qué? Una responsabilidad, una visión, una misión, y que ha sido encomendada ¿por quién? Por el resucitado. Y si no lo cumple, ay de mí. Era lo que me espera, no va a ser muy agradable. Así es que él mismo lo reconoce como parte de su compromiso con el Evangelio. Y el último, Apocalipsis 18:10, no la quise dejar fuera, porque sí, en Apocalipsis hay varios ayes de las copas, de la primera copa, la segunda copa, la tercera copa, pero este de 18:10, deja ver qué dice. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Exacto, y habíamos dicho aquí en febrero que Babilonia es quién, o era quién en aquel momento, era Roma, era el imperio, ¿verdad? Así es que esos ayes, hermanos y hermanas, de alguna manera enriquecen la visión de la copla de 5 ayes. Y cuando se dice copla, de alguna manera estamos hablando de una estructura, ¿verdad? Hay una estructura métrica que está ahí de alguna forma en ese capítulo 2
del 6 al 20. Vamos entonces al primer ay, que ya se leyó, Carmín lo leyó, y nos habla entonces ese primer ay, porque hay corrupción y crímenes. Y esos crímenes, según Habacuc, en labios de Yahvé o del Señor, no quedarán impunes, de acuerdo a lo que dice esos versículos. Aunque de pronto el profeta piense que van a quedar impunes, la respuesta de Dios es que no quedarán impunes. Así es que hay delitos, ustedes han escuchado, ¿verdad? Los delitos de lesa humanidad. ¿Lo han escuchado? Que en muchos lugares del mundo se hablan de estos delitos de lesa humanidad. Y eso le puse ahí a ustedes porque es algo que estamos escuchando constantemente en momentos particulares. Son crímenes de lesa humanidad y son aquellas conductas, acciones tipificadas como asesinato, deportación, exterminio, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución con motivos políticos, religiosos, raciales, étnicos, ideológicos, secuestro, desaparición forzada o cualquier otro acto carente de humanidad y que cause severos daños tanto psíquica como físicamente y que además sean cometidos como parte de un ataque integral o sistemático contra una comunidad. Oiga, ¿y los caldeos hicieron eso con Judá? De alguna manera, claro, quizás no todos esos crímenes, pero algunos de ellos sí, y está de alguna manera recogido en esos versículos. Si fuéramos a dar algún ejemplo del siglo XX, estamos ahí, sí, en este momento siglo XXI. El asunto de los nazis contra el pueblo judío, ¿verdad? Siglo XXI. Puede ser el siglo XXI, estoy hablando del siglo XX. La esterilización forzada, ¿sí o no? Experimentos también con segmentos de la población en Puerto Rico en el siglo XX, de alguna manera fue un lugar donde se experimentó medicamentos, ¿verdad? ¿Qué? O sea, hay evidencia, ¿verdad? Hay evidencia ahí. Que eso puede pasar por alto en momentos dados, sí. Pero en otros momentos de la historia se juzga. Y ustedes pueden en esta hora mirar un poquito más abajo, el cono sur, en Argentina, en Paraguay, en Chile y en otros países, que esas desapariciones no han quedado impunes. Las mujeres que marcharon en la Plaza de Mayo, que hoy son abuelas, antemadres, ¿verdad? Estuvieron hasta que de alguna manera se le ha hecho justicia. Pero hay muchos otros ejemplos. Así es que, la corrupción. No. Sí, claro. O sea, se hizo un nivel de justicia aquí, ¿verdad? Pero hay otro tribunal también, que de ese no hablamos, porque como Dios es amor, pero Dios es juez también. Y Él juzga. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta que muchas veces cuando en Puerto Rico hay mucho luto, mucho. Hay muchas familias enlutadas por distintas razones. Pero ustedes, por ejemplo, ven,
muchas personas que cuando el reportero o la reportera, que ya uno sabe lo que le va a preguntar y todo, y cómo se lo va a preguntar y todo eso, pero la persona casi siempre responde, yo lo perdono, o yo la perdono, pero hay un Dios, ¿verdad?, que hace justicia. O yo le dejo eso a Dios que haga justicia. La gente muchas veces cuando ve que la justicia de acá abajo falla, siempre confía en que de alguna forma esa justicia de Dios se cumple, se hace. ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? Si aquí o más allá de esta tierra, pero Dios es un Dios justo. ¿Cuántos dicen amén? Dios no es neutral, hermanos y hermanas. Él no es neutral. Él toma partido con el que necesita que se le haga justicia. Así es que sí, esa dimensión que Águeda trae en esta noche es importante. Así es que ahí está el asunto de la corrupción y también está el asunto de los crímenes contra esa humanidad de ese momento histórico, pero que si lo traemos a nuestros días, pues de alguna forma lo podemos también mirar. El segundo porque el tiempo apremia, es el fracaso de la codicia. Codicia, deseo excesivo de poseer muchos, porque no dice pocos, muchos bienes y riquezas. Y ahí hay una frase, su codicia lo dejó sin familia. Deseo vehemente de poseer algo material de carácter positivo. Codicia de triunfo. Cuando dice de carácter positivo es que no siempre se va a medir en términos de bienes tangibles, sino que puede haber otro tipo de codicia. Y el que codicia triunfo, mire, se lleva por delante a quien sea. Y de alguna manera construye su triunfo sobre las espaldas de alguien. Y muchas veces hay gente que nos usa porque quiere lograr ¿qué? Sus triunfos. Y escala en las espaldas y en los hombros de nosotros. Déjame ver, yo me voy a acercar a la fulana o a sutana a ver qué yo saco. A ver si lo puedo usar de trampolín para hacer esto o lo otro. Eso es pecado. Porque eso es utilizar la gente. Y de eso el Señor no se agrada. Y claro, va a llegar y va a lograr, pero le va a durar poco. Porque lo mal ganado no luce bien. Y a Dios no le agrada eso. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo llegamos a los lugares? ¿A través de qué medio llegamos? O al contrario, de que nos despojen o nos quieran despojar de lo que con derecho y de alguna manera con sudor, con trabajo, con honestidad hemos alcanzado. Porque se da, ¿verdad?, en las dos vertientes. Así es que esa codicia no solamente es de riqueza material, sino puede ser esa otra codicia. Así es que fíjense que hay seres humanos guiados por la codicia y la ambición que se hinchan, dice Luis Alonso Schockel en su libro Los Profetas, lo estoy citando a él, que se hinchan con su arrogancia. ¿Los conoce usted? Y con sus éxitos. Pero a la postre no triunfará, ya que no es recto. Tercer ay, que son los versículos 12 al 14. Denuncia y castigo, trabajo inútil. Búsquese a alguien, Jeremías 22, 13 al 17. Jeremías 22, 13 al 17. Lo estamos buscando aquí. Muy bien. ¿Quién lo tiene que los quiera leer?
Jeremías 22, 13 al 17. Si no, lo leo yo. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus calas sin equidad, y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Que dice: edificaré para mi casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. Reinarás porque te rodeas de cedro. No comió y bebió tu padre e hizo juicio, justicia, y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice el Señor. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. ¿Hasta dónde le dije que era? Pues hasta ahí. Así es que ese tercer ay denuncia el castigo y el trabajo de balde, ¿verdad? O el trabajo a costa de el no pagar el jornal justo al trabajador, al que labora como parte de su ética de trabajo. ¿Habrá de esa gente, hermanos y hermanas? Yo no voy a preguntar cuánta gente tiene quejas en DACO. Pero no pasan 5 o 6 meses que un miembro de esta iglesia me dije: pastora, tuve que poner una querella en DACO porque vino fulano de tal y me iba a hacer un trabajo en casa y me pidió un adelanto de tanto y tanto, y se fue con los chavos y se declaró en quiebra después la compañía. Yo estoy hablando con una persona, un matrimonio, que el contratista los dejó arrollados y la inversión primaria fue de $52,000. Y tienen la casa a mitad y no se han podido mudar y ya están pagando ese primer préstamo. Y el tipo se declaró en quiebra. Y está en DACO. Ahora, ¿cuándo DACO va a obrar? Yo no sé. Porque la eficiencia, ¿verdad?, del gobierno es maravillosa. Ok, vamos entonces al cuarto ay. El delito mezcla una lascivia perversa con el disfrute de la humillación ajena. A los pueblos sometidos, el imperio los embriaga con dones futiles, valores falsos. Hay muchos productos y bienes que embriagan. Después se les despoja y se celebra su humillación. Eso está bastante filosófico, yo lo sé. Pero si usted le fuera a hacer la traducción a esto, pues miren, esto no es tan difícil de traducir al día a día. De alguna forma, las necesidades son creadas. ¿Sí o no? Y en un sistema capitalista salvaje como el que vivimos hoy día, a usted todos los días las grandes multinacionales y las grandes compañías le insuflan a usted el consumo innecesario y la necesidad que no es tal necesidad. Y todos hemos sido víctimas de eso. El primer lugar del mercado de Estados Unidos, el primer lugar, el primer escenario donde Estados Unidos de Norteamérica tiene sus productos, sus compañías, ¿verdad?, sus multinacionales, es Puerto Rico, ¿verdad? Porque está garantizado. Por eso nosotros no tenemos,
¿verdad? Libre comercio. ¿Con otras qué? Con otras, flotas. La ley de cabotaje es algo que se está tratando de ¿qué? De que se nos dé esa puerta. Porque somos un pueblo hasta cierto punto cautivo, ¿verdad? Por el imperio más poderoso del mundo, lo sabemos. Pero eso quiere decir muchas cosas. Y un día, que no sabemos qué día va a ser, un día, cuando ya no seamos útiles, alguien nos despojará y nos dirá, arréglenselas como puedan. Ya lo han hecho otros imperios en el mundo con sus colonias, hermanos y hermanas. Y esos países que en algún momento estuvieron a merced, o estuvieron gobernados, o fueron de alguna forma muy parecido a lo que nosotros hoy vivimos, han tenido que nadar solos. Después de, nosotros llevamos ¿cuántos años con otros países que de alguna forma, con España cuánto tiempo estuvimos? ¿500? ¿Qué? 400 algo bien alto. Y con nuestros hermanos estadounidenses, ¿cuánto llevamos? Usted sume que son más de 100 A. Eso quiere decir que nos cuesta caminar solos, que pensamos que no podemos, que pensamos que no servimos, ¿verdad? Son más de 600 y pico de años. Son muchas generaciones. Así es que no estoy aquí vaticinando nada, pero sí estoy diciendo que es una crónica de una muerte anunciada. Cuando sea, bueno, a lo mejor lo vemos nosotros, a lo mejor lo verán las generaciones futuras, pero el Señor estará con nosotros. En todo momento el Señor estará con nosotros y nosotros podremos salir al otro lado. Así es que es importante porque dice esa última oración de la primera página, pero este es un delito inhumano, dice el comentarista Luis Alonso Schockel, cuyo castigo trasciende la esfera humana, que era lo que Águeda decía ahorita. Águeda hablaba de que hay un juicio de Dios que no se va a dar en esta esfera humana, pero se dará en una esfera que sobrepasa y supera esta humana, esta terrenal. Así es que Dios mismo vertirá la copa de su ira, según el comentarista, y el humillador quedará expuesto a la vergüenza universal. Y no solamente lo dice Schockel, sino que lo dice Habacuc, en otras palabras. Así es que ese es el cuarto ay, y esos ayes, muchos de ellos son para la Babilonia o los caldeos, y algunos son para Judá. Están repartidos. El último, el quinto ay, que son los últimos versos, es ¿contra quién? Contra la idolatría y la injusticia, contra las mentiras y los fraudes. La idolatría va ligada al tema de la injusticia, porque los ídolos no exigen la justicia, pero Dios exige justicia. Así es que los ídolos asisten mudos, como dice la última parte, ¿verdad? Recubiertos de plata o de madera, pero no hablan, no caminan, no ven. Pero es que no solamente son esos ídolos, hay otros ídolos. Todo aquello que reclama nuestra adoración, nuestra prioridad, como si fuera Dios, es ídolo. ¿Ok? Y a veces hay gente que la ponemos en el lugar de Dios. ¿Sí o no? Ay, es que yo sin Él no puedo vivir, no. O yo sin ella no soy nada.
Eso lo hemos escuchado mucho. Eso es lo más grande que el Señor me ha dado. Si se va, me muero. ¿Sí o no? ¿Verdad? Todo aquello que reclama nuestra fuerza, nuestra inteligencia, todo aquello que reclama lo mejor de nuestra vida y se lo damos como si fuera Dios, se convierte en nuestro Dios. ¿Perdón? Claro, 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 claro. Así es que, mire, la gente viene y va, ¿sí o no? Y la gente que más nosotros queremos y respetamos, un día no van a estar. No van a estar. Y a todos aquí se nos ha muerto gente importante. Y se nos irán otros, o a lo mejor nos vamos nosotros primero. Pero tenemos que saber dónde estamos parados y situadas. Amén. Y el día que nos falte la persona más significativa para ti y para mí, hay alguien que va a estar a nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? Que no nos va a dejar, que nos va a fortalecer, que nos va a consolar, que va a seguir dándole los contenidos y el sentido a nuestra vida. Cuando usted tiene esa seguridad, no es que usted sea de palo. Usted llora y usted siente y usted experimenta vacíos, pero no se vuelve loco, no pierde la cabeza, no entra en locura. ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor y nada ha de faltarme. Lo más importante no me va a faltar, que es su compañía, su sostén, ¿verdad? Etcétera. Así es que termina, porque nos queremos mover ya a otra cosita. El 2:20 es una invocación trascendente en el templo. ¿Cómo es que dice que a veces hemos comenzado aquí los cultos diciendo esta afirmación de Habacuc? Mas el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Así es que es una invocación trascendente en el templo. Un silencio luminoso, y luminoso quiere decir del poder divino, debe recoger la invocación y la acción histórica del Señor. O sea, el templo puede ser un lugar específico, pero el templo también es la tierra. Amén. El templo puede ser mucho más allá que un espacio determinado. Mas el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ese silencio meditativo donde podemos experimentar la voz de Dios. Muy bien, nos movemos entonces ahora de la queja y de los ayes a la esperanza, porque habíamos dicho el jueves pasado que no nos podemos quedar en la queja. No podemos quedarnos con el estado anímico de Habacuc a la usanza del capítulo 1 y capítulo 2 y parte del capítulo 3. Hay que moverse a la esperanza. Entonces, leemos otra vez ese fragmento que lo tienen ahí. Lo vamos a leer todos y todas. Y dice así, en el nombre del Señor: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él me da pies como de ciervas y me hace caminar por las alturas. Amén. En su género literario, este es un fragmento salmódico que se incluye en la liturgia del culto.
Así es que esto nos indica que desde la realidad de la comunidad junto al profeta se incluye una nota de esperanza y se concluye en una nota de esperanza, como suele acontecer con el pueblo de Dios. No nos quedamos en la queja, sino que nos movemos de la queja a la alabanza y a la esperanza. Así que vamos a tener un ejercicio de esperanza en esta noche. Y nos vamos a dividir en grupos para que cada grupo utilice como modelo esta oración salmódica de Habacuc y puedan componer de manera sencilla un fragmento litúrgico, y ahí hay algunas preguntas guías que nos pueden ayudar. Pero usted se va a dejar más o menos llevar por ese fragmento que está ahí al final del libro de Habacuc, pero fíjese en las preguntitas que le formulé. Usted puede tener otro tipo de metodología, pero lo importante es que terminemos en esta noche con esas oraciones o con esa nota de esperanza. Queremos terminar esta experiencia de habernos acercado al libro de Habacuc de esta forma, afirmando la esperanza y haciendo nuestra propia oración de acuerdo a nuestra realidad particular como pueblo, como personas, como iglesia. Y me parece que no hay otra manera mejor de terminar este culto. Amén. Así es que vamos entonces. ¿Quién es el primer grupo que comparte su fragmento litúrgico, su oración? Pues le permitimos entonces al grupo que estaba en la parte de atrás que vaya pasando. ¿Sí? Pasen toditos porque fue un esfuerzo colectivo. ¿Ok? Pasen todos y todas. Sí, porque Yulisa alzó la mano primero. Sí, no, vengan. Muy bien, ven Juliet para que ayudes aquí. Ok, hermanos y hermanas, más que estar a la expectativa de cómo lo hizo el otro grupo, es que estamos orando. Amén. Es que este es un momento sagrado. Es que nos hemos acercado a ese fragmento con una realidad de frente, pero también con una esperanza de pie. Así es que la oración de nuestros hermanos es nuestra oración. Y la esperanza de los distintos grupos es nuestra esperanza. Y estamos concluyendo la experiencia del culto de esta manera, ¿ok? Así es que vamos entonces a escucharnos. Aunque el café no florezca y no haya agua en los embalses, ni los alimentos lleguen a nuestra mesa, aunque falten fuentes de empleo y la sequía arruine los sembrados, aunque los servicios médicos no sean limitados y la salud mental nos asedie y no haya esperanza de empleo para los que se gradúan, con todas las circunstancias adversas que me rodean, yo confiaré en el Señor. Él me da alas como el guaraguao y me hace volar por toda la cordillera. Esa oración la vamos a retener acá porque la vamos a usar en los domingos subsiguientes. Sí, no hay problema. La vamos a usar en el culto del domingo como parte de nuestra liturgia. Amén. Así es que recibimos al otro grupo. ¿Cuál es el que está listo? ¿Ya? Acá Norma. Todo el grupo de ustedes pase acá, por favor. Acuérdense que cada grupo tiene su perfil, ¿verdad?
y su creatividad. Ustedes dos son las que hablan, ¿verdad? Bueno, nosotros lo que hicimos fue una lluvia de ideas de qué cosas estamos careciendo hoy que nos hacen clamar al Señor, ¿verdad? Y cuáles son las consecuencias. Y lo quisimos ilustrar. Piensen que están viendo a Guernica de Picasso. A Guernica de Picasso. Y... No, está así, sí. Tú ves que están viendo a Guernica de Picasso, como quiera que lo vieran, va a estar... Ok, bueno. Vamos a pensar que esa es una imagen, queríamos ilustrar una imagen de Puerto Rico de hoy. Y el problema que todos mencionamos de carestía de hoy es el agua. El problema que tenemos con el agua. Irónicamente, una isla rodeada de agua y todavía no se han puesto, en vez de hacer superacueducto, debieron haber una planta de salinas. Esa mismo. Y no teníamos problemas, ¿verdad? Pero así son. Ante la belleza de nuestra isla, tenemos los mogotes, ¿verdad? Son piedras calizas que son un recurso natural que nosotros tenemos, ¿verdad? Y para tener ese recurso natural tan valioso, pues lo tenemos que maltratar con un mal uso, construyendo sobre un mogote un condominio. Porque ni casita. Yo he visto en el área, ustedes han ido, en el área del norte de Puerto Rico, donde hay más mogotes, condominios, y bajando de esa, todavía la tierra es tan generosa que de esa agua caliza sale una quebrada, que es un río que va creciendo por aquí, pero lo que hay es un hilito de agua, porque ya no hay, ese mogote está seco, se ha deforestado todo ese mogote y lo que se ve es la piedra caliza sola, ¿verdad? Y en la bajadita, que tiene una vista preciosa, porque aquí tenemos el río, pero después del río, si ustedes van para allá, por Vega Baja y vía Arecibo, pueden ver el mar precioso. Pues entonces hay que sacarle chavo a esa vista y construimos un tremendo condominio residencial a todo lujo y por supuesto todo condominio tiene que tener una piscina, ¿verdad? Todo condominio tiene que tener una piscina. Este es el trampolín, ¿ok? Para suplir las necesidades de toda esta gente, tenemos que construir un mall. Ahí está el Mall of University Garden. Un mall, ¿verdad? Más consumerismo y más consumo de agua y todas esas cosas. Pero eso no se queda ahí, porque no todo el mundo puede comprar esos condominios. Así que se hacen unas urbanizaciones de diferentes niveles, de altas, bajitas, todas con de esto parabólicas y con todos esos artefactos que son contaminantes a nuestra naturaleza, ¿verdad? Porque eso emite radiaciones y todas esas cosas. Y un triste arbolito que subsistió en la vereda del río. Y el sol está contento porque tiene todo el espacio para seguirnos quemando y azotando. Al no haber forestación, pues entonces todos los elementos del ambiente nos están llegando en grandes cantidades y entonces nos crean otro problema, que es los problemas de salud, ¿verdad? Así que todos esos problemas son los que la mala planificación, el agua, la contaminación ambiental, el uso desmedido de nuestro dinero, ¿verdad? Esas son las cosas que nos preocupan. Pero con todo y eso, sabemos en quién hemos confiado. Amén. Así como Abraham y Moisés
cruzaron el desierto y el mar y no perdieron la esperanza y no perdieron la meta fija hacia donde ellos querían llegar, así nosotros también tenemos esperanza. Pero nosotros tenemos que ponernos las pilas y concienciar, educar. Nosotros tenemos que trabajar en equipo. Necesitamos convocar la ayuda ciudadana, ¿verdad? Tenemos que educación, participación ciudadana, tenemos que tener conciencia de que no hemos ejercido buena mayordomía y tenemos que pues apelar a la educación, que es lo principal, y tenemos que tener en cuenta que tenemos que unirnos y la unidad está pues y la esperanza pues en nuestros niños, que los niños no saben de dónde sale la comida, porque ellos van al supermercado, ¿verdad? Y no saben. Pues nosotros tenemos que educar a los niños y a los ancianos también, y tenemos que unirnos porque en la unidad está la fuerza, y crear ese balance y esa conciencia que tenemos que adquirir y salir del entorno acomodativo, que estamos, ¿verdad?, en la comodidad, en el confort. Y cuando nosotros vamos a echar agua o a plantar, nos pican las hormigas, pero eso no importa, tenemos que hacerlo. Pues esto es el amor que tenemos que desarrollar por nuestra naturaleza y aprender a cuidarla. Y estas son unas nubes. Ella quiso ilustrarlo a través de esas palabras clave, a través de unas nubes que están cayendo agua. Y esa agua, pues como el primer necesidad que se dijo en el grupo era la escasez de agua, eso dará fruto. Pero yo quiero, como yo me alejé un poquito, quiero decirle que además de la escuela está el hogar y está la iglesia. ¿Ok? Son tres elementos que tienen que estar unidos. No podemos dejárselo todo a la escuela, ni al hogar, ni a la iglesia. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad ciudadana. Bien. Muy bien, entonces escuchamos el tercer grupo y vamos resumiendo nuestra experiencia de esta noche. Todito el grupito acá. Excusamos a René, que tiene su... Aunque el plátano no dé su fruto, ni el árbol de mango nos dé su mangos, la tierra no produzca algún fruto, y del cielo no caiga lluvia, y la vaca no dé leche, la gallinita kikiriki no dé huevos, aunque nos falte la paella de Joaquín. Alabaremos y nos gozaremos en nuestro Dios, porque nos hace caminar como caballos de paso fino. Jesús, quien convierte el temor en niebla que se desvanece con el sol. Me dejan también esa oración cuando la puedan pasar para usarla en uno de nuestros cultos próximos. Amén. Gracias a todos ustedes por estar aquí y por ser parte de esta experiencia de capacitación. No podemos ser las mismas personas cuando nos acercamos a la Escritura y cuando dejamos que la Escritura nos interpele y nos transforme. Amén. Así es que no nos acercaremos al libro de Habacuc de la misma forma. Siempre nos acercaremos teniendo en cuenta estas 3 semanas en donde Dios
nos ha hablado. Amén. Y nos habla también a través de cada uno de nosotros y nosotros.